Rafael. Damos paso a Samuel Neira, RPP Perú. Presidente de Perú, Ecuador, buenas tardes. Pregunta para el mandatario ecuatoriano, si me permite, si nos podría usted decir a estas alturas de su gobierno y ante las críticas, algunas críticas internacionales, cuál es la situación de la prensa en Ecuador, e igualmente si nos podía explicar por qué se decretó un aumento de impuesto a la banca. Muchas gracias, presidente. La situación de la prensa en Ecuador más próspera que nunca. Y cada vez que me hacen esa pregunta en Europa les digo que jamás en Europa permitirían publicar todas las cochinadas que publica aquí la prensa. En el caso peruano no puedo decir lo mismo porque son capaces de publicar eso y más, ¿no? Pero son iguales. Aquí hay absoluta libertad de prensa y la mejor muestra de usted. No sé quién le ha censurado la pregunta, quién le pidió si se la filtraron, hubo censura previa, la calificaron. Tiene toda la libertad de preguntar, tiene toda la libertad de cuestionar, tiene toda la libertad de mentir, pero tiene que ser responsable por su mentira. Y eso es lo que quiere evitar una prensa que siempre se creyó por encima de la ley. De que ellos pueden mentir, manipular, desinformar, lo van a poder hacer. Usted puede decir lo que quiera en este país, pero tendrá que responsabilizarse por lo que dijo. Eso es un Estado de Derecho. Lo que la prensa quiere es un Estado de opinión, donde sean ellos los que manden y estar por encima de la ley. Y llegan absurdos tales como, por ejemplo, si mal no recuerdo, aquí había 12.000 juicios por difamación. Esto era más bien por daño moral, unos 3.000 por difamación, y nunca dijeron nada. Pero cuando se le pone un juicio por difamación a un periodista, atentado a la libertad de expresión. Eso es atentado al Estado de Derecho, porque todos somos iguales ante la ley. Y en un Estado de Derecho se persiguen delitos. Y si alguien difama, así sea periodista o bombero voluntario, tiene que responder ante la ley. Si queremos diferenciar, no por la falta, sino por quien la realiza, eso es lo que atenta al Estado de Derecho y a la verdadera libertad. Así que como usted puede testimoniar, aquí existe absoluta libertad de expresión, absoluta libertad de prensa, pero también existe un Estado de Derecho y la ley es para todos. Y sobre los bancos, ¿cuál es la situación de los bancos? Más próspera que nunca también, han roto todos los récords en utilidades con nuestro gobierno. El año pasado ganaron 460 millones de dólares. En nuestros 5 años de gobierno, sus utilidades acumuladas superan los 1.600 millones de dólares. Esto es más paradójico, cuando apenas han pasado 12 años de la peor crisis de la historia del país, producida por la irresponsabilidad de los banqueros, y que costó cerca de 6.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Cuando perdieron, perdimos todos. Socializaron las pérdidas, como se ha hecho siempre en Ecuador y en América Latina. Seguro en Perú ha pasado lo mismo. Cuando ganan, quieren ganar solitos. Y aquí estamos en una revolución. Entonces van a tener que ser solidarios y compartir esas ganancias extraordinarias que están teniendo, ¿no? Por lo tanto, se acaba de pasar una ley que ni siquiera carga impuestos, porque hay otra mentira. Se cortan concesiones tributarias. Por ejemplo, tenía una reducción de 10% de impuesto a la renta en utilidades reinvertidas. Pero ¿cuál era la reinversión? No era como en una fábrica, donde se reinvertía una nueva maquinaria en un nuevo tractor. No, ellos reinvertían más capital para prestar, hacer lo que tenían que hacer de todas formas. Entonces, de hecho, dan como algo incuestionable. O sea, una de las críticas a la medida es que si reducen utilidades, podrán capitalizar menos esas utilidades. ¿Quién ha dicho que la única fuente de capital es la propia rentabilidad del negocio? Ellos pueden ponerle su patrimonio para capitalizar los bancos, pero ya lo toman como algo ineludible. O sea, nadie puede discutir esas cosas. Si reducen utilidades, disminuirá la capitalización de los bancos y con eso el otorgamiento de crédito. Como que si la única fuente de capitalización fueran las utilidades del propio negocio. Maravilloso si todos pudiéramos capitalizar un negocio con las utilidades del propio negocio. Hay que buscar nuevos accionistas, reunir capital. Pero ni se les ocurre discutir eso. O sea, eso es... ¿Cómo tenemos la audacia de discutir eso? Pues sí, ellos no pueden poner esos platos en su bolsillo. Tienen que salir del propio negocio. Son argumentos bastante deleznables los que presentan. Lo que se ha hecho es un proyecto básicamente cortando privilegios que tenía la banca, como 10 puntos de reducción en el impuesto a la renta por reinversión de utilidades,
sí se ha puesto impuestos a los capitales que mandaban a paraísos fiscales, para que se tengan algo de decencia y se los sacan capitales, no los mandan a los paraísos fiscales y paguen impuestos en el país donde están. Y con eso se reúnen unos 160 millones de dólares que parcialmente va a financiar el incremento del bono de desarrollo humano, que es la principal transferencia monetaria que existe en el país para los más pobres. Incremento del 35 a 50 dólares, que supera en costo los 300 millones de dólares. La banca financiaría 160 con estas medidas, el resto del presupuesto del Estado, y que fue propuesto por un representante de la banca. Ellos mismos propusieron el incremento después de criticar durante estos 6 años, somos los demagogos, los populistas, clientelistas, etcétera, por dar ese bono, que no lo creamos nosotros, lo creó el gobierno de Yamil Maguad en 1998. Pero todo eso se han pasado repitiendo estos años. Presentan un candidato a la presidencia y lo primero que hace es elevar el bono de 35 a 50 dólares. ¿Cómo lo voy a financiar? Reduciendo publicidad oficial. ¿Cuánto es la publicidad oficial, Patricio? Por aquí está. No, 12 millones creo que el gobierno central. 12 millones. Ahí está campaña de vacunación, alfabetización. O sea, pero suponiendo que se pueda poner en cero la publicidad oficial, son 12 millones. El incremento costaba 323 millones. Pero así es la demagogia. Nosotros tomamos la palabra, ya que hay consenso para elevar. Los banqueros eran los que siempre se ponían a elevar el bono. Nosotros queríamos elevar. Ya que hay consenso, lo elevamos, pero con las utilidades extraordinarias pues estaba ganando la banca. Entonces, por primera vez en historia, y de esto nos sentimos orgullosos, esa es la revolución que está viviendo el Ecuador, no se socializan las pérdidas, sino las ganancias. Damos paso a Johnny Guapaña, Radio Pública del Ecuador.